Buen día amigos, el día de hoy estamos con el señor Luis Alfredo Ceballos en uno de los capítulos del podcast de San Agustín con alianza de TV Macizo. Me gustaría que el señor Luis Alfredo se nos presente, quién es. Mucho gusto, saludos para quienes sintonizan este canal, saludos para la comunidad también a través del canal comunitario de TV Macizo. Soy Luis Alfredo Ceballos, bibliotecario de San Agustín. Nos acompaña un subtenista de la Nacional también, se presenta. Mi nombre es David Alejandro Valencia Fuentes, zootecnista de la Universidad Nacional, escritor también, poeta. Un gusto escucharlos y acompañarlos el día de hoy. Saludos a Alfredo, a Elkin y a los muchachos de TV Macizo. Me presento, yo soy el psicólogo Elkin Quiroz. Estos podcasts también se van a ver reflejados en mi canal de YouTube, psicólogo Elkin Quiroz. Sin más preámbulo, vamos a empezar con don Alfredo. Para usted, ¿qué es San Agustín? Bueno, esa es una pregunta muy amplia y por supuesto, como es una pregunta muy amplia, no es fácil de responder, digamos así, de manera rápida, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que creo que se han venido haciendo al menos las últimas 3 o 4 generaciones de quienes han habitado aquí, porque pues más allá de la parte formal y del hecho de que San Agustín sea un municipio que tiene más de 1.300 kilómetros cuadrados, que tiene una población ahora de alrededor de casi 40.000 habitantes, que es un enclave turístico muy importante del país, tal vez obviamente uno de los más importantes, que es uno de los pocos lugares del mundo con un bien de patrimonio mundial, pero que además de eso hace parte del macizo colombiano, uno de los lugares claves para la conservación del agua y en general de la biodiversidad en el mundo entero. Pues además de eso, San Agustín indudablemente es quienes lo pueblan, ¿no? Más allá de la naturaleza, la historia, los títulos, San Agustín es quienes lo habitan o lo habitamos y quienes paulatinamente, para bien o para mal, en el decurso de los últimos 2 siglos prácticamente lo hemos ido transformando de una pequeña aldea un poco pirata, un poco anónima, un poco ilegal, si se quiere, al municipio que es ahora. Entonces, responder qué es San Agustín, pues generalmente se puede abordar desde la perspectiva de la persona a quien se le esté planteando la pregunta. Un arqueólogo lo podría responder desde el punto de vista del valor de su riqueza arqueológica. Por ejemplo, un ingeniero agrícola o una persona del sector rural lo podría responder desde la importancia de los productos que hay en la región, empezando por el café, pasando a la caña y a otros muchos, a las frutas, a otros. Un biólogo lo podría responder desde el punto de vista de la biodiversidad. Pero entonces San Agustín es una totalidad muy grande, cuyo proceso de responder a la pregunta y cuyo proceso de entender lo que San Agustín es, pues está todavía en una fase de construcción. Es una fase de construcción. Don Alfredo nos habla sobre San Agustín, se creó desde unas aldeas, ¿no? Hablaba sobre una aldea, cómo se ha ido, digamos, construyendo a través del tiempo, ¿sí? Pues a ver, los documentos que reposan en el Archivo Nacional, y en el Archivo Nacional reposan muchísimos documentos sobre el pasado colonial de la región, nos cuentan que no en este punto, pero sí en unas áreas aledañas, había una aldea que inicialmente se conoció como Mulale, luego fue como el preludio del actual San Agustín en otra zona, al parecer en lo que conocemos como Tapias. Fueron fundaciones de corta duración. Luego, durante el siglo XVIII, el poblado se quemó en un par de ocasiones
había una disputa entre las personas que aquí vivían, los indígenas que aquí vivían, que eran unos indígenas pues muy diferentes a los escultores del pueblo precolombino, un grupo muy distinto. Hubo una pugna entre los dueños de esta hacienda, porque esto hacía parte de algo llamado la Hacienda Labollos, y estos indígenas, merced a la persistencia de ellos, a su trabajo, a su lucha, que es algo que no se ha reconocido lo suficiente, pues lograron que el pueblo fuera legalizado, y por eso se tiene como fecha oficial de fundación noviembre de 1790. La historia de ese periodo del tiempo que transcurre entre 1600, de alguna manera el nacimiento de San Agustín coincide con el nacimiento de la Ilustración en el mundo. Más o menos a principios del siglo XVII, San Agustín va surgiendo a la historia, y es a principios del siglo XVII cuando los grandes pensadores de la Ilustración empiezan a publicar sus libros, a publicar sus teorías, y nace lo que conocemos como la Edad Moderna. San Agustín nace con la Edad Moderna, o el San Agustín actual. Y de esa aldea, pues realmente, si bien existen en los archivos, en el Archivo General de la Nación y en otros archivos, muchísima información, pues hasta ahora no se ha canalizado a través de publicaciones, y por supuesto no ha llegado al gran público para que conozca. No sabemos nada sobre el pasado de esa aldea, no sabemos mucho sobre su vida cotidiana, solo conocemos de ella momentos coyunturales, cuando fue quemada, por ejemplo, cuando fue destruida, en las veces en que lo fue. Pero sería muy interesante conocer más, ¿no? Usted me ha hecho la pregunta, y la pregunta es, ¿hay trabajo como para 10 tesis de grado, para 10 tesis de maestría, en la elaboración del acercarse a la parte ya historiográfica de este tema? Porque una cosa no es, digamos que la historia es muy compleja. Entonces no es solamente contar los hechos, no es solamente remitir las fechas, es también realizar la respectiva evaluación e interpretación de esos acontecimientos. Y cada periodo del tiempo lo hará de manera diferente. Entonces, usted me pregunta acerca de la aldea. No fue solo una, fueron varias. Incluso la relación entre ellas es tema que no está tan claro, pero lo cierto es que en el transcurso del siglo XVII a esta parte, pues el poblado de San Agustín, bien sea que esté aquí o haya estado en otro lugar, fue parte de la historia y fue parte de pugnas y fue un escenario de confrontación, y el resultado somos en parte quienes ahora estamos acá. David Alejandro tiene una pregunta por hacer. Listo. Sí, yo tenía una preguntita para Alfredo. Si él, dentro de sus conocimientos y en su trabajo que ha ido desarrollando, nos podría contar un poquito cómo era toda la estructura social, es decir, la economía, la espiritualidad y demás cuestiones que conforman una sociedad del San Agustín antiguo, antes de que incluso llegaran o se descubrieran las estatuas, que llegara incluso la corona española y demás aspectos. También quisiera aprovechar el espacio para preguntar cómo eran estas interacciones sociales entre los diferentes pueblos indígenas, porque según estuve también hojeando algunos documentos, San Agustín fue una vez destruido por una misma comunidad indígena. Entonces ahí hay como una disrupción social. No sé si habría una explicación al respecto. Pues esas cosas, digamos que un poco lo que usted me está preguntando, yo ya lo dije. A ver, en términos muy generales, hay dos periodos de la historia de San Agustín. Uno sería el prehistórico, como se conocía tradicionalmente, y de ese, lo que usted me acaba de preguntar sobre espiritualidad y sobre todas estas cosas, realmente eso tendría que sentarme aquí todo un día a responder esas preguntas. Pero en términos generales, lo poco que se sabe de eso es las interpretaciones que han llevado a cabo los arqueólogos en los últimos 60, 70 años, sin que se haya llegado a la verdad, por supuesto. Entonces, que las relaciones de espiritualidad, de todos estos temas religiosos, de las relaciones, parece que había una relación muy profunda con la muerte, pero de eso nada es concreto, porque lo poco que se sabe
se sabe a través de la interpretación que se ha hecho por analogía de la estatuaria de San Agustín, que es realmente pues muy vago en una sociedad que en términos occidentales fue completamente ágrafa. Es una pregunta en la que se trabaja mucho en el proceso de esa respuesta, y no hay que olvidar que los grupos aborígenes que habitaron la región que ahora conocemos como San Agustín en tiempos de la construcción de la estatuaria e incluso antes, pues realmente son muy diferentes a los que habitaron luego. No está claro si descendían de los mismos o eran otros pueblos. Entonces todo lo que se pueda decir pues será simplemente una interpretación o será una opinión, pero en términos concretos de las concepciones espirituales y de todos estos temas se sabe verdaderamente muy poco. Y lo que usted refiere a que San Agustín fue quemado, pues San Agustín no solamente fue quemado una vez, fue quemado más de una vez y quizá más de las veces en que esté registrado. Y las razones de esas destrucciones no están claras, pero hasta donde yo lo entiendo y hasta donde la evidencia permite conocerlo, no las especulaciones ni las elucubraciones, lo que realmente hubo fue una pugna entre los dueños de la hacienda Laboyos y las personas que habitaban acá en San Agustín, en lo que se conoce ahora como San Agustín, porque obviamente estaban dentro del enclave de la hacienda y de alguna manera eran molestos para ellos. Entonces ellos incluso mandaron a quemar la aldea varias veces, y si mandaron a otros indígenas, pues seguramente eran algunos que tenían a su servicio, eso no lo tengo claro, debe estar por ahí en algún documento. La historia general del Huila tiene bastante información al respecto. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Pensar en San Agustín en lo que llamamos el mundo ancestral, el San Agustín anterior a la conquista e incluso mucho anterior a los 500 años antes de la conquista, es un tema muy distinto, para el cual la única herramienta disponible es la arqueología, porque como dije antes, no existen documentos, a diferencia de Mesoamérica o a diferencia de Perú, de donde quedaron algunos códices, de los cuales luego se elaboró interpretación, se trabajó sobre ellos o se está trabajando sobre ellos. Pues en San Agustín realmente no existe nada de esto, y en San Agustín lo que lo hace especialmente llamativo es el enorme misterio que hay. San Agustín es misterio por donde quiera que se lo encuentre. Nadie entiende por qué una gente en un entorno que posiblemente era mucho más agreste, pues desarrolló una estatuaria tan compleja, que además estaba pintada, y la dedicó a sus muertos, al parecer a sus muertos. Entonces, son dos temas muy distintos, y las preguntas alrededor de esos temas, pues no, digamos que lo que se puede avanzar en un periodo de tiempo de 10, 20 años de investigación, más que responder preguntas, lo que va a hacer lo que está haciendo es generando nuevas inquietudes. Y ahora, con el advenimiento de mayor tecnología en las herramientas de investigación, pues las preguntas se multiplican y las respuestas se van encontrando solo de manera parcial. Don Alfredo nos habla sobre un San Agustín prehispánico, ¿sí? Prehistórico, nos decía en sus palabras, y un San Agustín contemporáneo, ¿sí? San Agustín moderno. ¿Cómo influye el pasado de San Agustín sobre la cultura de la sociedad contemporánea? ¿Cómo influye ese pasado en esta sociedad moderna? Se refiere al pasado prehispánico. Sí. Pues las influencias, a ver, ¿qué tipo de influencias tenemos? Básicamente lo que tenemos es que el legado prehispánico, el legado arqueológico prehispánico, se ha convertido en aquel baluarte que permite que San Agustín sea conocido a nivel del mundo, ¿no? A nivel internacional, digamos, y que haga parte del listado UNESCO, y que la existencia del parque arqueológico indudablemente representa para nosotros un plus que no posee ningún otro municipio del departamento del Huila, y tampoco muchísimos de Colombia, o la gran mayoría.
Entonces, si me pregunta usted por influencia, pues ese sería un tipo de influencia a través del turismo y canalizado a través de la economía. Y por supuesto que nos permite a los agustinianos ser diferentes en el sentido de que nosotros somos los guardianes de ese legado. Que lo hayamos tratado mal o bien es otra cosa distinta, ¿no? Porque aquí se han cometido muchas tropelías alrededor del patrimonio precolombino, mucho robo, mucha desaparición de piezas, etcétera, etcétera. Y debe seguir pasando porque San Agustín es una zona demasiado grande para el control. Entonces, si me pregunta que si existe otro tipo de legado, si existe otro tipo de vínculo y esto, pues realmente yo no lo conozco. Nosotros, nuestra relación, sobre todo y en general para las personas que no se acercan a los espacios de estudio de la arqueología o de la antropología o de la etnología, pues la relación que existe y el legado que existe y el vínculo que existe entre el San Agustín prehispánico y el San Agustín moderno está mediado por el turismo y está mediado por el valor que la riqueza precolombina representa para nosotros, para la economía fundamentalmente, aunque también, por supuesto, pues en los últimos tiempos se ha reevaluado mucho eso y se está trabajando en que la gente posea una mayor apropiación de lo que este legado significa para todos y cada uno, aunque como dije ya, pues eran sociedades completamente diferentes a las nuestras ya en el tiempo. David Alejandro quiere dar una pregunta. Sí, escuchando ahorita las intervenciones que tenía Alfredo, tengo intervenciones, digamos, respecto a las nuevas herramientas que vos hablas y cómo estas pueden contribuir a perfeccionar esos significados de las estatuas y de la investigación alrededor de San Agustín. Personalmente, ¿vos consideras que estas nuevas herramientas ahorita, que es el tema de moda y de interés común, las inteligencias artificiales, pueden actuar más como aliadas o pueden actuar como problemas en lugar de esto, aprovechando todo este tema que se está desarrollando alrededor? Pues las herramientas no piensan, ¿no? Las herramientas son herramientas, entonces así como pueden utilizarse de manera favorable y como usted dice aliadas, y aunque aliado es un término demasiado vago, también pueden ejercer afectaciones de otros tipos. No sabemos, todo depende del uso que se les dé a las herramientas. Son cosas demasiado nuevas para todos, entonces yo creo que responder esa clase de preguntas aún es demasiado prematuro. Listo. Gracias. En segundo lugar, espera, que es que son tres. En segundo lugar, sí me gustaría y me parece que es importante para las personas que nos van a escuchar, establecer como una base cronológica. ¿Sí? Yo solamente he visitado una vez San Agustín, pero me siento identificado con que cuando uno va, digamos, al museo y ve todas estas estatuas, el lavapatas y demás, uno se remonta al pasado más cercano, ¿sí? Entonces al tema colonial. Después, alrededor del recorrido, es que se sabe que, si me corrige si estoy mal, estas estatuas datan de hace 2000 años más o menos, ¿sí? Entonces es bueno si tú nos puedes ayudar a generar esa base cronológica para las personas que probablemente nos van a escuchar. Bueno, en general, actualmente la cronología ha sido revisada, pero en términos generales se tiene como cierta claridad alrededor de que lo que se conoce como periodo clásico de San Agustín estuvo más o menos entre la época en que vivió Cristo y un poquito el siglo VII o VIII después de Cristo. Ese periodo, que es bastante largo, más de 500 años, fue el periodo en el cual se construyeron las estatuas. Luego habría un periodo que llaman el tardío, que vendría como desde el siglo VIII en adelante hasta la llegada de los conquistadores, de los españoles, y el tiempo anterior a eso es no recuerdo el nombre con el que se le denomina, pero es el tiempo que está del año de la época de Cristo hacia atrás, y es el periodo en el cual pues no había construcción de estatuas, se han encontrado algunas evidencias materiales, y la fecha más antigua a la que se puede remontar uno de San Agustín, medida con carbono 14, obtenida con carbono 14, es de 5300 antes del presente, es decir,
3.300 antes de Cristo y más los 2.000 que han transcurrido desde entonces. Entonces uno en ese lapso ya se puede ubicar en términos de línea del tiempo y en términos de cronología y darse cuenta que, por ejemplo, coincide con la época del florecimiento de ciertas civilizaciones en la estepa de Rusia o de los orígenes de Egipto y cómo la era dorada de San Agustín en cierta manera coincide con el mayor auge y caída del Imperio Romano. Entonces ahí uno se puede ubicar más o menos en el espacio y en el tiempo, sin olvidar que una cosa es la obtención de fechas para cronología de arqueología en áreas excavadas como las de Europa, y otra cosa es obtener fechas de cronología arqueológica en las regiones del trópico. Es muy diferente porque en el trópico hay demasiados elementos que inciden en la obtención de las fechas. Por ejemplo, el tipo de suelo, la humedad de los suelos, hace que sea mucho más difícil la obtención de ciertos datos. Entonces, las fechas sobre San Agustín en el lapso de los últimos 100 años han obtenido algunas variaciones, más o menos pequeñas, pero es en términos muy amplios y generales lo que he dicho, lo que se tiene por aceptado solo en el momento. Recordemos una cosa más, y es que en términos de ciencia y en términos de arqueología no hay verdades sagradas. Si aparece alguna fecha, si aparece alguna evidencia que modifique estas fechas, pues todo tendrá que ser modificado paulatinamente. Si apareciera una fecha de San Agustín anterior al 5300 a.C., habría que revisar todo. Si aparece una estatua construida en el siglo X o XI, habría que revisar todo. Entonces, todas las fechas son solamente parciales. Nosotros no somos de San Agustín, yo por ejemplo soy oriundo de Florencia, Caquetá, soy caqueteño. David Alejandro es santanderiano, ¿sí? Pero podemos ver imágenes antiguas de San Agustín, ¿sí? Y vemos en esas imágenes que San Agustín era una tierra fría, climáticamente hablando, ¿ya? San Agustín el poblado. El poblado, ¿sí? ¿Cómo la geografía y el clima han influido en la historia del territorio? Esa pregunta hay que responderla con un estudio de sociología y con un estudio de antropología de las comunidades actuales. Eso obviamente que han influido, ¿no? Usted sabe que el entorno es determinante para la evolución de una sociedad. En el caso nuestro estamos en el macizo colombiano, entonces lo que básicamente recibimos es el influjo de los climas de los distintos pisos térmicos, de la producción agrícola y animal y vegetal y todo lo que existe acá, pero además de los pueblos que nos circundan. Entonces, de muchas maneras, la influencia es total, porque la influencia de los climas determina en gran medida las sociedades, y además de los pueblos vecinos, en este caso, como usted se podrá dar cuenta, San Agustín es diferente al Cauca, es diferente al centro del Huila y diferente al norte del Huila. Nosotros somos muy particulares y tenemos mayor afinidad con los departamentos vecinos de Cauca y Nariño. Y por supuesto estamos en el macizo, a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, en este caso a 1645, justo aquí en el casco urbano, aquí en la biblioteca. Entonces todo eso juega un papel clave en la gente, ¿no? Y usted sabe que el ser humano, la alimentación, la interacción con la naturaleza y con ellos mismos determina cómo es. Entonces, hablar del influjo del clima, hablar del influjo del entorno, pues es evidentemente obvio, porque nosotros somos en gran medida el producto de esa interacción. Usted nos habla del macizo colombiano. Me gustaría saber sobre qué influencia ha tenido el macizo colombiano, ¿sí? Que ahondamos un poco más sobre ese tema, y el estrecho del río Magdalena en la historia de San Agustín. A ver, el macizo colombiano, como lo dije ya, sí, en virtud de sus características únicas, pues nos cobijan, y nosotros somos parte del macizo colombiano, y luego nuestras características y nuestro comportamiento están determinados por lo que el macizo colombiano incluye en nosotros en términos generales.
me refiero a su clima, a su producción en todos los sentidos, etcétera, etcétera. Y el río Magdalena y el estrecho, pues por supuesto que tienen una connotación muy particular, porque el río Magdalena, que sin ser el más largo del país, es el más importante, pues nace en San Agustín. Y el estrecho del Magdalena es un espacio geográfico de características únicas que se encuentra en San Agustín. De modo que eso también para nosotros se constituye en un símbolo de orgullo, aunque no lo hayamos tratado ni lo hayamos protegido como deberíamos hacerlo. Estos dos lugares son especialmente simbólicos para el agustiniano moderno. No sabemos, no tenemos idea si para los antiguos pobladores de la región, no digamos los antiguos agustinianos, porque San Agustín es un nombre de alguna manera, entre comillas, casual. Realmente el nombre que los antiguos dieron a esta región se desconoce por completo. El río Magdalena y el estrecho debieron haber jugado un papel importante también para ellos. David Alejandro, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, Alfredo, una preguntita. El macizo tiene, según se ha leído, como unas connotaciones de resistencia frente a las campañas de los colonos. ¿Por qué? Esa pregunta tiene que hacérsela a una persona que haya estudiado ese tema más a fondo. Yo puedo decir alguna generalidad, ¿no? Pero realmente esa es una pregunta, digamos que en esta zona eso no es tan evidente, aunque debe haberse dado. Esa pregunta es más para habitantes de la otra zona del macizo, del sector del Cauca y del sector, sobre todo de la bota caucana. Entonces, yo creo que esa pregunta sí no sabría cómo responderla más allá de lo que le estoy diciendo. Vale, gracias. San Agustín como pueblo, sí, como pueblo moderno, tiene celebraciones autóctonas del territorio. Pues San Agustín tiene las celebraciones casi que normales que todo pueblo tiene, ¿no? San Agustín es un pueblo eminentemente católico, también con grupos cristianos de otras vertientes, y celebra lo que se celebra en todas partes, Semana Santa, festividades de Navidad, las fiestas del Santoral, la fiesta patronal de San Agustín, por supuesto, y junto a ello pues posee ya unas conmemoraciones que son propiamente creadas por nosotros o por las personas de San Agustín, como la Semana Cultural. Y algunas de las festividades folclóricas del norte del Huila pues han pegado también acá, caso del San Pedro, por ejemplo. Entonces, en términos generales, esas son las conmemoraciones y festividades que nosotros reconocemos como parte de nuestra herencia contemporánea. Pero yo me refiero, digamos, como una celebración teniendo en cuenta su origen, teniendo en cuenta su historia. No, porque como ya le he dicho, usted se refiere a la prehistoria, se refiere a la historia de antes de la conquista. Esa historia está cerrada en el pasado, de esa historia no sabemos nada y entre los habitantes actuales y ellos no existe ningún vínculo directo. Entonces ahora hay personas que pues han tratado como de recrear este tipo de eventos, pero ya a partir más de su trabajo, de sus estudios, de lo que ellos han considerado que vale la pena o que donde pueda haber puntos de coincidencia. Pero eso ya es otro tema distinto, pero en general, en términos generales, la sociedad agustiniana contemporánea no se reconoce en ese pasado de esa manera. Se reconoce en términos del valor que le asigna la estatua como un bien que es de patrimonio mundial, pero que aporta a la economía local a través del turismo. Entonces, ¿sí se puede decir que existe una identidad sanagustiniana? Es una cosa que está en construcción. Yo creo que es un tema que está en construcción y falta todavía mucho porque falta mucho por entender el valor de esto y usted me vuelve a la primera pregunta. Nosotros todavía no entendemos realmente lo que San Agustín significa y estamos apenas en construir eso. El hecho de que un poco más de la mitad de la gente que vive en San Agustín no conozca el parque arqueológico, pues ya nos deja preocupados en ese sentido. Alejandro, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, Alfredo, hablando, digamos, partiendo de este tema de la identidad agustiniana y teniendo en cuenta toda esta afluencia de extranjeros que ha tenido el municipio relacionado a todas estas investigaciones arqueológicas, esos intercambios culturales que se producen con las personas de afuera del territorio
según tú, han fortalecido o han erosionado esa identidad agustiniana? Pues es que esos intercambios que usted menciona con personas de fuera, y cuando yo asumo que usted me está hablando de que aquí hay una, digamos, notable presencia de habitantes extranjeros de Europa y América del Norte y Argentina y el sur de América, realmente esa respuesta es demasiado pronto para darla, porque eso es un fenómeno de los últimos 40 o 50 años. Entonces, aún elaborar interpretaciones a partir de ese encuentro que solamente ahora se está dando en términos más efectivos, eso lo podremos responder dentro de otros 40 o 50 años, pero de momento es aún una cosa que está en transición. ¿Qué cambios, ya para englobar, digamos, qué cambios socioculturales ha experimentado, digamos, San Agustín a lo largo de su historia con todo lo que nos ha comentado, ¿sí?, sobre su identidad que todavía está en proceso de creación, ¿no?, de una identidad agustiniana, ¿sí?, de su historia precolombina, de su historia moderna, ¿sí?, de los desarrollos que se han construido socialmente hablando? Entonces, ¿qué cambios socioculturales ha usted percibido? A ver, en términos de lo prehispánico, pues ya eso es otro proceso distinto, pero en términos de lo moderno, ¿uno de qué puede hablar? Uno puede hablar de lo que ha visto, ¿no?, y de lo poco que ha recogido a través de los documentos. Entonces, San Agustín ha pasado de ser una sociedad eminentemente campesina y aislada a ser, en virtud de las comunicaciones, a ser una sociedad mucho más integrada al contexto del país y del mundo. En 1942 llegó la carretera. Por aquella época ya disponíamos de telégrafo, que fue el primer medio de comunicación que tuvo San Agustín con el resto del país. Y luego en 1950 llegó la telefonía, la tradicional, la de discado. Luego en el 70 llegó la televisión. Y a comienzos del siglo XXI el pueblo dio un salto bastante notable, porque la internet hizo su entrada a San Agustín y la telefonía celular ya en masa. Entonces yo creo que ahí pienso que ahí sí hubo una bisagra muy notoria, porque San Agustín de ahí para acá se transformó notablemente, y eso es evidente ya en muchos aspectos de la vida cotidiana de la comunidad. Y tenemos cada vez procesos nuevos y nuevas implementaciones que lo siguen transformando. Por ejemplo, la presencia de la telefonía celular nos transformó por completo. El auge de la motocicleta entre nosotros dinamizó y transformó las relaciones de comunicación. Eso ha hecho que, por ejemplo, los días que eran considerados de mercado, de alguna manera se hayan ido cambiando. Ya no es lo mismo un lunes de mercado de hace 40 años a un lunes de mercado de hoy. Ya no es lo mismo un sábado de mercado de hace 40 años a un sábado de mercado de hoy. Y el hecho de que hoy dispongamos de espacios comerciales de grandes superficies, el hecho de que ahora tengamos un terminal de transporte que está apenas adhiriéndose a la comunidad, el hecho de que incluso tengamos por fin, después de 50 años, una sede propia de la biblioteca, son fenómenos que lentamente o a otro ritmo van a ir transformando o van a continuar transformando la sociedad de San Agustín. Entonces, entre una sociedad eminentemente rural y muy aislada del contexto del departamento y del país, pues lo que tenemos hoy es una sociedad casi cosmopolita, multicultural, muy distinta, que está en un proceso de cambio. Don Alfredo, muchas gracias. Para culminar, de pronto, recomendaciones para que las personas que van a ver este podcast, que van a ver este conversatorio, pues tengan en cuenta libros, documentos, audiovisuales y demás que hablen de la historia de San Agustín. Antes de todo, más que una recomendación, sería una invitación, ¿no? Las personas que miren esto y que compartan esto, pues visitar San Agustín si no lo han hecho, porque más allá de todo es un espacio de características únicas, tanto por el pasado precolombino como por la transformación contemporánea. Es un sitio que vale la pena visitar, y es un espacio en el que la gente encuentra mucho de la tranquilidad que ya se ha perdido en otros lugares.
y por supuesto ver los vestigios del pasado en San Agustín es una cosa que vale la pena. Y para estudio pues existe una abundante bibliografía sobre San Agustín en la internet, sobre todo en la página del Banco de la República, en la página de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Existe una numerosa bibliografía disponible para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.